Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y bueno, el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría leer sobre Mateo capítulo 3. Así que voy a empezar a leer del versículo 13 y creo que ya tenemos dos videos, con este sería el tercero, hablando sobre Mateo capítulo 3. Como siempre digo, pueden encontrarlos en la lista de reproducción correspondiente. Aquí en mi canal están por libro. Está Mateo, está Génesis, está Josué y está Salmos y Romanos, creo. Y ahora vamos con Mateo capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 13 hasta el final. Son 4 versículos nada más. Sin más, dice de la siguiente manera. Bautismo de Jesús. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Bien, eh, prácticamente creo que toda esta historia se basa en la obediencia. De hecho, creo que ese es el título del video. Por lo menos es el que le he colocado hasta ahora. Obediencia. Me gustaría leer otra vez solamente el versículo 13. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Vemos que el ministerio de Jesús comenzó con eso, con la obediencia. Eh, lo primero que hizo Jesús en su ministerio fue eso, obedecer. ¿Y qué es lo que obedeció? El mandato del bautismo. Eh, yo he investigado un poco sobre esto porque si uno lee el Antiguo Testamento, no hay un mandamiento como tal que diga que tenemos que ser bautizados. Pero aparentemente eh, se popularizó en estos tiempos que se bautizaran eso como un rito. Sí hay mandamientos, por ejemplo, que dicen que hay que lavarse las manos para, o por lo menos, sí, eso, lavarse las manos con agua para purificarse de haber tocado algo sucio. Entonces quizás se hizo, o por lo menos como yo lo entiendo, se hizo eh, esta costumbre de bautizarse por completo para poder ser limpios de nuestros pecados, como una forma de redención. Y es lo que vemos que hacía Juan. Juan bautizaba a las personas con agua, lo cual significaba que esta persona que se bautizaba se arrepentía de sus pecados y se entregaba a Dios. Entonces, era una forma de entregarse a Dios. Y Jesús va y hace lo mismo. Y me parece interesante cómo Juan le dice, no, pero es que no soy yo el que te tiene que bautizar, sos vos el que tenés que bautizarme a mí porque vos sos Dios. O sea, vos tenés poder. Y Jesús le dice, no, eh, es Juan quien tiene que bautizarlo. ¿Por qué? Porque en realidad Juan es más poderoso que Jesús. No, para nada. Lo tiene que hacer porque así está siendo obediente. Y ese es lo más importante para el caminar de Jesús con Dios. Y creo que así es con nosotros también. La obediencia. Nuestra vida con Dios se tiene que basar en la obediencia. Por eso que Pablo hace la analogía de que somos esclavos del pecado, pero cuando nos entregamos a Cristo, somos esclavos de Jesucristo. Y sé que esto para los ateos o los agnósticos o gente fanática contra el cristianismo les parece una falta de respeto, o por lo menos se burlan de decir, va, ¿cómo te menospreciaste a ser ver esclavo? Y claro, recordemos también que la esclavitud de este tiempo es diferente a la de ahora. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, y más hacia atrás también, la esclavitud no era como la vemos hoy en día. La esclavitud en ese tiempo era más vista como un empleo.
Habían doctores que eran esclavos. Obviamente un doctor no hacía los mismos labores que un esclavo que no sabía, no tenía ningún conocimiento, por decirlo de alguna manera. Obviamente recibían pagos diferentes y hacían trabajos diferentes, pero al final eran esclavos. Entonces, de Cristo, nosotros somos esclavos, porque nos entregamos por completo a Él y queremos hacer lo que Él nos diga. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él es la sabiduría, que Él es más sabio que nosotros y va a saber qué es lo mejor para nosotros y cómo es la mejor forma para nosotros actuar. Entonces, eh, Jesús empieza su ministerio con obediencia y creo que así tenemos que empezar nosotros nuestro caminar con Dios, obedeciendo. ¿Y qué es lo que tengo que obedecer? Bueno, es lo que siempre comento, que yo no sé a quién estoy hablando acá, pero lo que sí es un hecho es que tenés que obedecerle a Dios, viviendo por amor, entregándote a Él y diciendo, ok, Señor, ahora yo voy a hacer todo para ti. Perdón que mi gatita aquí estaba molestando y es bien llorona. Espero que no se haya escuchado mucho. Pero ya digo, eh, la obediencia a Dios, vivir por amor y por amor y para amar a las personas, a Dios y a nosotros mismos. Entonces, eh, el principal ingrediente para nuestro caminar con Dios, repito, es eso, la obediencia. Luego, el versículo 15. Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Qué es esa, por qué Jesús tenía que cumplir con lo que la ley exige o con lo que Dios exige? Que yo creo, o por lo menos así es como yo lo veo, que el sacrificio de Jesús no empezó con su muerte ni con su tortura, sino con el cumplimiento de la ley. Yo creo que el sacrificio de Jesús, perdón, para Dios no tuvo que ver solo con su muerte, sino que el hecho de llevar una vida justa fue el que le certificó para ser sacrificado. Vos y yo podríamos ser asesinados y torturados en el nombre de Dios, pero no tendría ninguna validez porque somos pecadores, nuestra vida está sucia, nuestra vida está manchada por el pecado. No podemos eh, ser santos delante de Dios. Entonces Dios no solamente vio el sufrimiento de, de Jesús, lo que vio fue su vida santa, todo lo que hizo en su vida y por eso que lo primero que hace acá es obedecer a Dios y bautizarse, hacerle ver a todos que él estaba cumpliendo la ley, no solo hacerle ver, demostrar más bien, porque lo estaba haciendo, estaba cumpliendo la ley. Entonces, eh, en el caso de nosotros, creo que entregarnos en sacrificio no quiere decir que vamos a morir por él, no quiere decir que vamos a ser martirizados, vamos a ser torturados. Eh, Carnalmente hablando, lastimosamente para algunos sí es así. En países como estos, los países musulmanes, allá en África vemos a muchos cristianos siendo torturados y siendo asesinados y martirizados en el nombre de Cristo y su vida es muy valiosa para Dios y creo que todos los cristianos tendríamos que valorarla del mismo modo. Pero en el caso de los demás, nosotros acá, por lo menos en América, creo que no estamos con esa amenaza constante que sí, que hay algunos casos, hay eh, algunas personas que sí son asesinadas por ser cristianas, pero ya digo, no es y no sé, estoy hablando de esto como si fuera algo sencillo, pero espero que se entienda el corazón con el cual lo estoy hablando. Pero la mayoría no somos llamados a eso. A lo que somos llamados es a vivir en santidad, a entregarnos en sacrificio, pero en sacrificio de obediencia, a ser obedientes a Dios. Y ese es el sacrificio que Dios mira en nosotros. Jesús cumplió la ley. Jesús no vino a quitarla, no, Él vino a cumplirla por completo, a demostrarnos cómo se tiene que hacer. Y obviamente nosotros no la vamos a cumplir, nosotros vamos a fallar muchas veces. Seamos conscientes de eso. Eh, pero
Claro, nosotros fallamos y es por Dios, por Cristo, que podemos llegar ante Dios y decir, sí, Cristo pagó por mis pecados, o sea, en Él soy santo, pero por lo menos tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y Dios conoce eso, Dios sabe que somos pecadores, Él sabe que vas a fallar, pero también, como lo he dicho en otros videos, hay maneras de fallar, o sea, Dios sabe que te vas a equivocar, Dios sabe que vas a caer en el enojo en ocasiones, pero tampoco vas a estar estafando a la gente o sea, de forma predeterminada, creo que se dice, ¿verdad? O sea, no vas a decidir estafar a las personas y Dios te va a seguir perdonando. Obviamente no. Entonces, ¿qué pecados sí son permitidos y cuáles no? Por decirlo de algún modo. Bueno, eso Dios te lo va a decir. Y Dios conoce tu corazón. Dios dice, sí, la verdad es que no sabías que estabas pecando. O ni modo, te ganó ahí y la cagaste en ese momento, pero Dios te perdona. Ahora, si vos decís, yo la quiero cagar de ese modo, bueno, entonces sí estás mal. Pero ya digo, yo no soy nadie para juzgarte, es el Espíritu Santo quien te va a dar ese discernimiento. Pero el sacrificio de nosotros para Dios es obediencia en el trabajo, en el estudio, hacer las cosas de la mejor manera, tratar a las personas, a los demás animales de la mejor manera. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vivir por amor y para amar a las personas, a los otros animales y a nosotros mismos. Luego, ya para terminar este video, creo que va a ser bastante corto. El versículo 16 dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Vemos que la obediencia de Jesús le permitió recibir al Espíritu Santo y dar gozo al Padre. Y sí, es cierto que Dios nos ama aun cuando somos pecadores. Pero yo creo que es cuando somos obedientes a Él que podemos recibir su Espíritu Santo y le traemos gozo. Yo creo que vos, si tenés hijos, amas a tus hijos y eso no lo negocias, o sea, los amás, le das su comida, le das su ropa, su hogar, le das lo que necesitan. Pero cuando ellos sacan buenas calificaciones, cuando ellos se esfuerzan, cuando ellos son talentosos, no es que los amas más, pero sí te dan gozo, sí te dan alegría, así como cuando se equivocan y fallan y se portan mal no es que dejas de amarlos, pero sí te duele que se porten mal. Entonces, del mismo modo, creo que Dios ya amaba a Jesús, pero cuando él empezó a ser obediente en las costumbres judías, o sea, en la ley, no en las costumbres judías, bueno, sí, pero no por ser costumbre, sino que por ser la ley. Cuando Jesús empezó a ser obediente, el Espíritu Santo pudo descender sobre él. Y sé que esto es un misterio porque pueden llegar muchas preguntas de, bueno, ¿y por qué si Jesús era Dios tuvo que hacer todo eso? La encarnación es uno de los misterios más grandes de la humanidad. Entonces yo soy consciente de eso y no lo voy a desarrollar todo aquí yo y voy a ser más inteligente yo para poder eh, responder a todas las preguntas, ¿verdad? Pero a pesar de que es un misterio, yo creo que sí hay cosas que podemos aprender y creo que esa es una de esas, que la obediencia le permitió a Jesús recibir al Espíritu Santo. Y del mismo modo nosotros, Dios nos ama, sí, a pesar de ser pecadores y por eso entregó a su Hijo por nosotros. Pero siendo obedientes es como podremos recibir al Espíritu Santo. Y recibir al Espíritu Santo no es cualquier cosa, recibir al Espíritu Santo es poder tener el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo poder de sanidad, el mismo poder de hacer. Y es lo que va a estar dentro de nosotros. Es la sabiduría dentro de nosotros lo que nos guía y nos direcciona y nos dice, sí, ahora hace esto, ahora hace lo otro. Entonces, para poder tener un pleno caminar con Dios, creo que necesitamos ser obedientes para poder recibir su amor, poder recibir su sabiduría, poder tener esa capacidad de bendecir a otros, el mismo talento creativo de Dios que esté en nosotros y poder llevar sanidad, bendición, prosperidad, abundancia a los demás. Así que el mensaje central de ahora creo que es eso, obediencia, obedecer a Dios para poder recibir todo de Él y poder vivir en plenitud. Así que sin más, ya digo, un video corto, espero haberme explicado de la mejor manera. Perdón por las interrupciones, pero eh, espero que eso sea de mucha bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí, porque sí, yo creo que siendo obediente es como podemos vivir eso plenamente. Un video muy práctico, prácticamente, perdón por la redundancia, pero es eso. Eh, Simplemente es obedecer a Dios. Obedecer. Jesús lo hizo, siendo Dios lo hizo.
cuanto más nosotros no lo necesitamos. Así que mucho ánimo a ser obedientes. Un saludo.